El origen de las frutas del diablo es ciertamente uno de los temas de más controversia reciente sobre One Piece. El pasado capítulo 1069 nos revelaron auténticas bombas de información de las cuales hablaremos muy en profundidad hoy. ¿Qué tal, pura vida? Soy Lama y hoy les argumentaré el por qué pienso que esta fue la mejor decisión que pudo tomar Oda con su obra. De lo que vamos a hablar es lo que sucede en el capítulo 1069 y desde ya arrancamos con la simbología de Oda, haciendo una clara referencia al 69. Muy god. Lo importante sucede en dos páginas en específico, mientras aún estamos en el arco de Head. Y mientras Luffy en su modo Dios Nika pelea contra Rob Lucci. Que bueno, lo de Lucci que aparezca a estas alturas de la historia da para un video entero aparte, porque es algo dudosa y forzada su aparición, la verdad. Pero del momento paso a hablar de eso y lo dejo para otro día. Como dije, mientras sucede esta pelea tenemos unos diálogos de lo más interesantes. El Dr. Vegapunk está observando la pelea y ve la pelea de Luffy en modo Nika y habla con Nami y le empieza a contar y suelta su gran bomba, su hipótesis del origen de las frutas del diablo. Por lo tanto, esto no está confirmado que sea así al 100%. Es solo una hipótesis, pero ni más ni menos que del doctor más inteligente del fucking mundo. Y lo que le cuenta se resume en que las frutas del diablo son una consecuencia de los deseos de las personas, de los sueños y el anhelo de los humanos. A causa de esto es que la madre naturaleza desprecia y aborrece a los usuarios de las Akuma no Mi por no ser algo natural. Y quiero hacer un breve inciso. Recordemos que hace ya bastante nos dijeron que en el mundo de One Piece todo nace del mar. El mar es la madre naturaleza, es el origen. Esto lo digo porque por alguna razón he visto que muchos se quejan del por qué precisamente la madre naturaleza se ve reflejada en el mar. ¿Qué pasa con las plantas, el fuego y demás elementos? Y bueno, esa es la razón, que en la obra ya nos lo habían explicado. Además de que es un concepto que ya se viene trabajando hace bastante en la obra. Y volviendo al punto, con que las frutas nacen de los sueños y los deseos de las personas, A mí personalmente me encanta como uno de los argumentos principales para decir que este será un elemento mal implementado o que es un guionazo o una mierda en la obra es el absurdismo y la incoherencia. Ya saben, cómo alguien puede desear ser una chaqueta como para que exista esa fruta, o el ser una vela como Loan Shark Galdino, alias Mr. 3, el cómo alguien puede desear tener bolsas en los pezones. Sí, esa fruta de mierda existe. De esto hablo en el video de frutas de mierda. Y bueno, más frutas del estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me parece un mal argumento. Si tomamos de manera literal, palabra por palabra de lo que dijo Vegapunk, ciertamente estaré de acuerdo. One Piece es una obra que está rodeada de cierto absurdismo y es parte de la misma. Esto no es malo. Para mí uno de los grandes atributos de la obra es su humor, aunque este peque muchas veces de ser repetitivo y algo infantil. Sin embargo, esto le da ese aura único de ser One Piece. Pero cuando se rompe cierto límite para esto, cuando ya directamente matamos todo sentido de seriedad del mismo, o la palabra no sería seriedad, sino cuando damos una respuesta con huecos argumentales como estos a una pregunta que fue inducida por la misma obra a los espectadores, es cuando esto se vuelve una condena para la misma historia. Bueno, quizá no tan malo, pero en definitiva sí sería algo malo. Ahora bien, porque sigo pensando que de hecho esta fue la mejor decisión que pudo tomar Eiichiro Oda con su obra, porque de momento, como dije hace rato, es solo una hipótesis de Vegapunk. No tenemos por qué tomar palabra por palabra de lo que dijo, no tiene por qué ser algo tan literal, puede ser algo más a la interpretación, ya saben, como la Biblia cuando le conviene a la religión. A mí me gusta pensar que cuando Vegapunk habla de deseos de los humanos es algo un poco más ambiguo, no es algo tan a rajatabla. Un niño no pensó en querer ser una chaqueta como los hermanos Kelly y Bobby en el Coliseo de Dressrosa. Tal vez ese niño pensó en nunca querer separarse de su hermano por una situación difícil, y de ahí nació, de ese deseo nació esa fruta. Un tipo no pensó, quiero ser una candela. Tal vez fue la necesidad de calor en un día de invierno. Es una manera de verlo un poco romántica, no lo voy a negar. Igual pasado mañana sale un capítulo donde Vegapunk dice, no, que lo que dije en el capítulo 1069 fue de manera literal. Y bueno, yo me callo el hocico. Simplemente que de momento esa es la manera que tengo de verlo. Pero
De lo que hemos hablado es un poco clickbait el título del video, ¿no? Basarme únicamente en una forma muy personal y romantizada de ver las cosas, llegando casi al sobreanálisis, es quizás demasiado para hacer semejante afirmación con ese título, ¿no? Bueno, vamos a hablar del punto más fuerte en mi opinión para sustentar semejante barbaridad, como que esta fue una de las mejores decisiones de Oda. El género de fantasía o la literatura fantástica es un movimiento artístico que rompe directamente con lo que nosotros tenemos preconcebido como la realidad, que rompe con esa barrera de lo que es lógico y científicamente posible. Asociamos la magia con fantasía porque la magia como tal, como concepto, es algo que no puede ser respaldado por la ciencia, no tiene ni bases ni fundamentos. Ahora, relacionamos dragones o gigantes con la fantasía porque de igual manera anatómicamente y por leyes de la física ya está más que demostrado que es imposible que algo así exista. One Piece es una obra fantástica refiriéndome a su género literario, al igual que muchos shonen que recurren a elementos como demonios, superpoderes, etcétera, etcétera, etcétera. One Piece es una obra donde hay sirenas, enanos, vacas marinas de mascotas, gigantes, hombres con alas, islas en los cielos, artefactos naturales de lo más raros como las caracolas esas, una isla entera que te come vivo, patos gigantes, furros y hombres con bolsas en las tetas. En serio, qué puto asco me da esta imagen. En fin, creo que el punto quedó claro, es un mundo de fantasía. Ahora, ¿cuál es la principal labor de una obra literaria de este género que comprenda un buen world building o una buena construcción de mundo? Sencillo, ser inmersivo para el espectador. Tiene que ser lo más realista posible, una tarea muy difícil para una obra de un género que ya de por sí, por definición, es todo lo contrario. Para esto se recurre a dar reglas, a darte explicaciones a ti como espectador. Y obvio, tú también tienes que dejarte llevar un poco por el viaje. Por dar un ejemplo, Made in Abyss es una obra maestra en la inmersión. Se encarga de llevarte en el viaje de los protagonistas, con todas las reglas y limitantes que tiene su mundo, como el simple hecho de no poder devolverse. No hay cabida para arrepentimientos una vez comenzó la travesía. Igual sabemos que es imposible que una criatura como esta exista en el mundo real, pero tenemos que dejarnos llevar un poco por la imaginación. Y este es mi punto. Muchas veces obras gigantescas pierden el rumbo y tratan de dar una explicación demasiado compleja a algo a lo que simplemente no se le puede dar por definición. No me gusta dar esta clase de ejemplos porque da la impresión de que soy un hater de estas obras cuando no es nada más lejos de la realidad. Soy un gran fan, o fui más bien uno porque ya terminaron, de estas obras, pero vamos a hablar de cómo Shingeki no Kyojin resolvió su pregunta a el origen de los titanes. Shingeki no Kyojin fue una obra que arrancó con esta pregunta como base: ¿qué son los titanes? ¿De dónde vienen los titanes? Toda la legión me la romantizaron como un grupo que buscaba la libertad y que para poder encontrarla tendrían que resolver esta pregunta primero. El negro el testigo de Jehová, me habló de un dios monoteísta, casi abrahámico, para resolver esta cuestión. Ya ahí Isayama me metió el tema religioso. El gobierno de Marley, por su parte, manipuló la información y les hizo creer a los eldianos que Ymir, la primer titán, hizo un pacto con un demonio y que ella era la villano. Ya ahí estamos hablando de política. Eren Kruger teorizó y nos dijo que esto venía del origen de todo lo orgánico. Ya este es un concepto filosófico prearistocrático. En mi humilde opinión, fue esta pretensión que siempre rodeó a la obra con respecto a esta pregunta, con respecto a esta respuesta, lo que la terminó de condenar a toda su franquicia. Y cosas más superficiales también. El resolver la pregunta fue el por qué Erwin pasó todo lo que pasó en su pasado. Fue la razón del que quisiéramos llegar a ese maldito sótano. El resolver esta pregunta era el eje sobre el que giraba la obra, y todas estas cosas comenzaron a crear una gigantesca bola de nieve que Isayama simplemente no supo cómo detener. Al final, una niña se cayó dentro de un tronco de árbol vacío y se le pegó un bichito del que aún no tenemos ni puta idea de dónde salió, y esa es la respuesta a la pregunta de la serie: ¿qué es esa puta mierda? Fue el dar tantas vueltas, fue el querer abarcar tanto, fue el querer ser tan enrevesado, fue el querer dar tantas explicaciones a lo que simplemente no se le puede dar, lo que me dejó a mí, como a muchos otros fans de la franquicia, con ese sabor amargo en la boca.
Naruto, por su parte, decidió responder a una pregunta a la que nunca hizo falta responder, y lo decidió hacer con el Ano Kishimoto. El chakra perfectamente pudo ser un elemento que conviviera en el mundo de Naruto y ya. El sabio de los 6 caminos perfectamente pudo ser el tipo que despertó un poder que todos los humanos siempre tuvieron dentro, y dudo mucho que alguien se quejara de una explicación tan vaga, porque igualmente ese nunca fue el foco de la obra. A nadie le importaba. Si no me creen, miren el caso de Hunter x Hunter. A nadie le importa de dónde viene el Nen. A nadie le importa el origen de un sistema de poder mientras tu historia no gira en torno a ello. Pero por alguna razón, la Cuarta Guerra Ninja decidió enfocarse en esto y dar explicación a un elemento fantástico del que de por sí no le puedes dar alguna explicación. Kishimoto decidió recurrir a otro elemento fantástico, pero esta vez totalmente ajeno de lo que era su obra, una obra de ninjas y ninjutsus. Decidió darle la explicación a todo esto con alienígenas y con mierdas aún más enrevesadas. Fuerte marihuana. Es difícil de creer, pero 2 semanas antes o menos de que se estrenara el capítulo 1069, nunca voy a olvidar 2 cosas. Una, 69... Y 2, que hablé con un amigo de cómo lo único que deseaba para One Piece es que las frutas del diablo fueran simplemente algo natural, algo que coexistiera en el mundo de One Piece de una manera orgánica, de una manera como lo hacen ya cientos de elementos en este mundo de fantasía. Claramente el origen de las frutas en One Piece es una pregunta más importante de resolver que el de dónde viene el chakra de Naruto, pero también es mucho menos importante que el de dónde vienen los titanes en Shingeki. En One Piece este nunca fue el foco, fue simplemente un elemento más en su mundo, así que si nos tomamos las palabras de Vegapunk de una manera un poco más romántica como yo lo hice, es una gran explicación con una alegoría increíble que es precisamente la que siempre nos ha dado la serie. Ahora, si nos la queremos tomar de una manera más rígida, más literal, ciertamente crea un hueco argumental, y es el absurdismo de imaginarnos a alguien que se le rompió el pantalón y deseó el poder de coser de Leo, pero que de igual forma resulta en una manera fina y orgánica de introducir las frutas del diablo en un mundo como el que tenemos. Es simplemente un elemento más y ya de este mismo. Por esto considero que esta fue la mejor decisión que tomó Eiichiro Oda con su manga. No falta mucho para los 1000 subs, moriré en paz cuando llegue, si gustan ayudar. Y esto fue todo, espero les haya gustado de verdad. Me costó bastantillo hacer este video, lo tenía ahí abandonado hace tiempo y decidí terminarlo antes que el top 7 peores isekais que prometí para hace unos días. Perdón, voy a intentar traerlo lo antes posible. Y esto fue todo, si les gustó les agradecería un like, si no fue el caso un dislike. Coméntenme ustedes qué piensan, esta vez dije bastante cosas un tanto polémicas, así que estaré leyendo. Se cuidan y adiós.